verso 15. Y aquí está el contraste de lo que ya Pablo venía diciendo. Pero, una palabra importante, pero. Cuando la palabra pero existe, hay que prestar atención porque él está contrastando lo que él acaba de decir y va a anunciar una nueva información con respecto a lo que acaba de decir, que es mejor o es buena. Y él dice, pero, verso 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo, 16, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni con sangre. Cuando agradó a Dios, no fue cuando Él decidió, no fue cuando Él ya se sintió preparado en todo lo que había aprendido estando en el judaísmo. Cuando agradó a Dios. Y es interesante porque nosotros tenemos una capacidad de que lo que quizás nosotros decimos es por cómo nosotros lo vemos. Y Pablo aquí está diciendo que él fue apartado desde el vientre de su madre. Claro, él lo está expresando para que estas personas que están escuchando pudiesen entender, porque se supone que ahí es cuando el ser humano nace y comienza su caminar, su vida. Pero Pablo está claro, Pablo sabe, porque en otras de sus cartas o escrituras, las cuales él escribió, valga la redundancia, por inspiración del Espíritu Santo, él expresa que nosotros fuimos apartados o escogidos desde antes de la fundación del mundo. Entonces, pero aquí Pablo está diciendo que es desde el vientre de mi madre. Bueno, según el fenómeno, lo está diciendo según el fenómeno. Bueno, quizás para que las personas que están en este momento escuchando esto o leyendo esto lo pudiesen entender más fácilmente. Pero en realidad nosotros fuimos apartados o escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. En Romanos 9:11, Pablo lo explica mejor con el ejemplo de Jacob y Esaú. Entonces, cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, fue llamado Pablo por la gracia de Dios, revelar a su Hijo en mí. Eso lo decidió Dios. Revelar a su Hijo en nosotros. ¿Y cómo lo hizo Dios? Por medio del Espíritu. Hermano, para que la persona, para que el ser humano pueda conocer a Dios, debe tener el Espíritu Santo. Porque no hay forma. Para que el ser humano pueda conocer a Cristo, debe tener el Espíritu Santo. No hay forma. No hay otra forma. No la hay. Entonces Pablo dice que él fue apartado desde el vientre de su madre por la gracia de Dios.
y por la gracia de Dios fue llamado ¿para qué? Para que nuestro Señor Jesucristo fuese revelado en Él. ¿Para qué? Para que predicase el Evangelio. Wow. Entonces, ¿por qué predico el Evangelio? ¿Por qué nosotros predicamos el Evangelio? Aparte de ser un mandamiento de Dios dado por nuestro Señor Jesucristo a nosotros, ¿para qué? Para que predicásemos el Evangelio a toda criatura, ¿no? La gran comisión, ustedes saben. Entonces, ¿pero por qué? La esencia del por qué nosotros podemos predicar el Evangelio. Predicamos lo que conocemos y lo que entendemos. Y lo conocemos porque se nos fue revelado. Si no se nos fuese revelado, nosotros no estamos predicando el Evangelio. Aunque existan cualquier cantidad de personas que hablen tonterías y no sea el Evangelio lo que se esté predicando, quien va y predica el Evangelio es porque ha sido enviado por el mismo Dios, dándole el privilegio de que Cristo se haya revelado en su vida, dado por Dios, por gracia, de gratis, para que lo puedan entender, gratuitamente. Nosotros no predicamos el Evangelio porque, yo quiero hacerlo, porque en cualquier momento nos cansaríamos y desistiríamos, como ha pasado. Nosotros predicamos el Evangelio porque hay algo mayor que nosotros que nos impulsa a predicar el Evangelio. Y Pablo está diciendo: yo fui apartado desde el vientre de mi madre, llamado por Dios, por su gracia. Él reveló a su Hijo en mí. ¿Para qué? Para que yo predicase el Evangelio. Y Pablo va a predicar ¿qué? Algo que él ha entendido. Se le fue revelado y ha entendido. Entonces, cuando nosotros vamos, antes de ir, nosotros tuvimos que entender. Y antes de entender, nosotros tuvimos que recibir algo para poderlo entender. Y para nosotros poder recibir algo, tuvimos que haber recibido el Espíritu que nos da la capacidad a nosotros para poder recibir lo que Dios nos ha concedido a nosotros. Y una vez que esos pasos se hayan cumplido, entonces yo voy y predico el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por acceder a este contenido. Te invitamos a que continúes disfrutando de lo que Dios tiene preparado para nosotros. No dudes.